Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en estos tiempos de cuarentena. Espero de todo corazón también que durante este tiempo puedan reflexionar acerca de la vida, acerca de la persona del Señor Jesucristo y nuestro amor hacia Él. El día de hoy, en este video, continuaremos con el tema de qué es la iglesia. Continuaremos esta perspectiva, este panorama que hemos estado viendo del Evangelio de Mateo hasta llegar al capítulo 16, el versículo 18, donde el Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que comencemos. Pero antes que todo, perdón que vuelvo a interrumpir, si estás viendo este video por primera vez, este canal, y no has visto los dos videos anteriores, te pido que te detengas, que vuelvas a los videos anteriores. Voy a dejar los links en la descripción del video para que tú puedas ver el video número 1, puedas ver el video número 2 y entonces puedas entender de qué se trata este video, porque si no, no lo vas a entender. Así que vuelve ahora y regresa después. Bueno, volviendo a nuestro tema, en el último video quedamos en el capítulo 13, cuando el Señor Jesús se sienta junto al mar después de haber dejado la casa. Explicamos que esto es un lenguaje figurativo en el cual el Señor muestra con esto que Él ha dejado la casa de Israel y se ha sentado junto al mar, figura de las naciones. De aquí en adelante, Él iba a comenzar a hablar de una forma distinta. En los videos que hemos visto antes, nos damos cuenta que el Señor Jesús ha hablado de una forma clara, evidente. Por ejemplo, tenemos algunos versículos en los capítulos 5 al 7, en el cual Él expresa cosas muy claras. Por ejemplo, Él dijo en el capítulo 5: yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es algo claro. También dice: yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Capítulo 5, versículo 28. También dice: yo os digo, no juréis en ninguna manera. Versículo 34. Y en el versículo 44, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Son expresiones claras, mandamientos claros. Pero al pueblo esto no le gustó mucho. Ellos no querían que alguien les dijera: ama a tu enemigo. De hecho, ellos querían vencer a su enemigo, el yugo del Imperio Romano. Amar a los enemigos era algo impensado para ellos. Así que ahora el Señor Jesús, después de haber salido de la casa y sentarse junto al mar, figurativamente hablando, Él empieza a hablar de una forma misteriosa, ya no de tan clara. Él ahora empieza a hablar en parábolas, en semejanzas. ¿Por qué lo hace? Leemos que viendo ni oyendo no oyen, ni entienden, mientras que a sus discípulos les sería dado a saber los misterios del reino de los cielos. Esto está en el capítulo 13, versículos 11 al 13. A este periodo que Él está anunciando después del rechazo de parte del pueblo hacia Él como el Mesías, Él lo llama el misterio del reino de los cielos. ¿Por qué? Bueno, ya que el pueblo no lo quiso recibir como Mesías, el reino prometido ya no iba a ser manifestado con poder, al menos en ese momento. Ahora iba a entrar en una fase misteriosa antes de su manifestación. Algo misterioso, es decir, algo que no sería como la gente esperaba el reino, algo que no sería claro a los ojos de todos los hombres. Tendría características muy particulares, en particular 4. 1. El reino no tendría un rey visible, pues como leemos en otra parte de este evangelio y también en el evangelio de Lucas, el rey se iría a un país lejano para recibir el reino y volver. Este reino lejano es el cielo, y él iría allí para recibir toda gloria y honra y luego volver con esa gloria y esa honra y así con todos sus santos a reinar sobre esta tierra. Segundo, el reino no tendría una capital geográfica terrenal. Ya no sería Jerusalén por ahora el centro. No habría algo como una capital geográfica donde el reino tendría su centro. En tercer lugar, el reino no tendría fronteras ni límites terrenales. Ya no estaba solamente limitado a Israel, sino que ahora el reino se extendería hacia todas las naciones. Y además, el punto número 4, muchos de los que pertenecerían a ese reino no se sujetarían a la autoridad del rey y vivirían como si no hubiera rey. ¿Ya?
Ya que era algo nuevo para los discípulos este misterio del reino de los cielos, el Señor se los explica en parábolas, de semejanzas del reino de los cielos. ¿Por qué se los explica así? Primero, para que no entiendan los que no creían en Él. Pero segundo, porque ellos no entendían aún estas cosas. Para ellos también esperaban un reino terrenal visible y la manifestación en gloria, y que el Señor iba a sacar a todos los romanos que estaban gobernándolos. Así que Él les explica en diversas parábolas o semejanzas cómo iba a lucir este reino de los cielos, este nuevo aspecto del reino de los cielos en misterio. Antes del capítulo 16, donde se menciona a la iglesia por primera vez, el Señor les enseña una parábola que explica cómo Él, como el sembrador, iba a sembrar la buena semilla. Antes, para que una persona pudiese entrar al reino de los cielos o entrar al reino de Dios, debía ir a Jerusalén. Ahí estaba el centro del reino que Dios quería establecer en esta tierra. Pero ahora todo iba a cambiar. Ahora Él, como el sembrador, iría sembrando la buena semilla en este mundo, en el campo que es este mundo. Luego le entrega 6 parábolas, antes del capítulo 16, que explican la semejanza, que explican el reino de los cielos. Son semejanzas del reino de los cielos. Estas 6 parábolas son la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza que se convirtió en un gran árbol, la parábola de la levadura en la masa, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio y la parábola de la red. Todas estas parábolas las explicaremos quizás en otro momento, no nos vamos a ocupar de ellas ahora. Pero tenemos que entender que todas estas expresan la forma que tomaría el reino de los cielos luego del rechazo del Mesías. Después, en el capítulo 14, sucede algo muy importante. Muere Juan el Bautista. Es asesinado. El último testigo que decía arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, fue asesinado por el rey Herodes. Además leemos en otro lugar, en Mateo capítulo 11, versículo 13, que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, cuando Juan dejó la escena, se acabaron de alguna manera la ley y los profetas, y ahora solamente tendría que venir el cumplimiento de ellos. En el capítulo 15, Jesús deja por primera vez los límites nacionales de Israel, pues lo vemos ir a Tiro y Sidón y sanar allí a una mujer cananea. Esto está en los versículos 21 al 28 del capítulo 15. ¿Se acuerdan que él mismo había dicho a sus discípulos en el capítulo 10 que no fueran por camino de gentiles? Sin embargo, ahora él estaba yendo hacia los gentiles. ¿No nos hace pensar esto que hay un cambio en la forma en la cual el Señor ahora está acercándose a los hombres? ¿No nos marca esto que el pueblo lo rechazó y él entonces se ha sentado junto al mar? Y ahora va a anunciar algo inmenso, algo asombroso. Él había sido rechazado. Y ahora en el capítulo siguiente, el mismo contexto de todo lo que está pasando nos dice algo asombroso está por suceder. En el capítulo 16, luego de todo lo que hemos visto, y espero que haya sido claro para ustedes este progreso en el Evangelio de Mateo, el Señor le hace una pregunta a sus discípulos. Y les dice en el versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que pensaba el pueblo? A él no le interesaba lo que pensaban los líderes religiosos, él sabía que estaban corrompidos. A él le interesaba qué decían las personas, el pueblo, acerca de él. Y bueno, leemos en el versículo 14 que la respuesta fue unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Realmente, la verdad es que las personas tenían en muy alta estima el testimonio de Jesús, pues lo comparaban con grandes hombres de Dios. El mismo Señor, en otro lugar, había dicho que de los nacidos de mujer no había habido nadie tan grande como Juan el Bautista. También los judíos consideraban que el profeta más grande, más importante, era Jeremías. Y no es necesario que digamos la grandeza del testimonio de Elías, porque él se fue a los cielos en un carro de fuego, como leemos en el segundo libro de los Reyes. Pero, ¿cuál era el error de estas personas? Bueno, ellos no conocían realmente quién era el Señor Jesús y no lo aceptaban como la persona que realmente era. ¿No sucede esto también hoy en día? No hay miles,
por no decir millones de personas que consideran que el Señor Jesús en realidad sí fue una buena persona, uno de los hombres más importantes que ha existido, pero que realmente no creen en Él como el Hijo del Dios viviente. Él había dejado completamente claro que Él era el Hijo de Dios. En su bautismo los cielos se abrieron, la voz vino y dijo: este es mi Hijo amado. El Espíritu descendió en forma de paloma, mostrando que Él era el ungido, el Mesías. Sin embargo, el pueblo no consideraba que esto fuera así aún. Ellos esperaban algo distinto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, vemos que la gente quería buscarlo para apoderarse de Él y hacerlo rey, porque esperaban expectativas terrenales. Y no lo esperaban como lo que Él realmente era, el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro hizo una aclaración asombrosa, una declaración asombrosa. De hecho, él expresó el fundamento del testimonio de Dios sobre esta tierra. Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Aleluya! Él era el Cristo, el Señor Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el Rey de Israel. Vale mencionar que Cristo es la palabra griega para Mesías en hebreo. Él era el Hijo del Dios viviente y estaba allí, y Pedro lo sabía y le fue revelado por el Padre que está en los cielos. Esto indicaba una fe pura en el Señor Jesús y el fundamento de todo lo que vendría de ahora en adelante. Todo israelita debió haber testificado de esto, pero hemos visto, tristemente, que no lo hicieron. Es entonces cuando el Señor Jesús utilizó lo que Pedro expresó para revelar lo que él había mencionado ya en el capítulo 13, en una de las parábolas. La parábola de la perla de gran precio. ¿Qué nos dice esa parábola? Que hubo un hombre que vendió todo lo que tenía para comprar una perla de gran precio. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Él vendió todo lo que tenía, figurativamente hablando, y se dio a sí mismo por la iglesia. Él estaba por expresar ahora en el capítulo 16, ante todo esto, a llegar a un clímax, algo que iba mucho más allá de lo que Israel alguna vez hubiese imaginado o incluso recibido en las promesas. Y tenía que ver estrictamente con el hecho de que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Leemos el versículo 18, que por fin llegamos a él, Mateo 16, 18. Él dijo, el Señor Jesús: tú eres Pedro, de la palabra griega Petros, y sobre esta roca, del griego Petra, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Llegamos al momento en el cual el Señor pronuncia estas palabras. El Señor le dijo a Pedro que él es Petros, una piedra, es decir, una parte de una roca, no la roca propiamente tal. Mientras que sobre esta Petra, es decir, sobre esta roca, la expresión tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es decir, él mismo, él iba a edificar su iglesia, su asamblea. Después de 3 videos, por fin llegamos a la expresión iglesia en el Evangelio de Mateo. Hemos podido ver el progreso de este Evangelio. Y ya en el próximo video podremos contestar muchas preguntas que quizás se están haciendo en estos momentos. Pero por ahora hemos llegado al final de este video. Hemos llegado por fin al capítulo 16. Pero todavía tenemos que responder qué es la iglesia. Y esperamos hacerlo más adelante, en un momento muy pronto. Si te gustó este video, por favor, compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el siguiente video cuando respondamos estas preguntas. Un gran abrazo de nuestra parte y podemos decir con toda confianza: el Señor viene pronto.